Estamos en el segundo domingo después de Epifanía. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Unos la profecía según la medida de la fe, otros el ministerio para servir, otros la enseñanza para enseñar, quien el de exhortación para exhortar, quien el de dar con sencillez, el que preside, hágalo con solicitud, el que hace obras de misericordia, hágalas con alegría. Vuestra caridad sea sincera, aborreced lo malo, aplicaos a lo bueno, amaos mutuamente con fraternal amor, anticipándoos en honraros unos a otros. Sed diligentes sin flojedad, fervorosos de espíritu, pues servís al Señor. Gozaos con la esperanza, en la retribución sed sufridos, en la oración perseverantes, socorred a las necesidades de los fieles, ejerced la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Alegraos con los que se alegran, llorad con los que lloran, vivid en armonía. No ansiéis grandezas, sino acomodaos a lo que sea más humilde. Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo celebráronse unas bodas en Caná de Galilea y estaba la madre de Jesús ahí. Fue convidado también Jesús con sus discípulos a las bodas. Y llegando a faltar el vino, la madre de Jesús le dice: «No tienen vino». Respondióle Jesús: «Mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? Aún no ha llegado mi hora». Mas su madre dijo a los que servían: «Haced cuanto él os dijere». Había allí 6 cántaros de piedra destinados a las purificaciones judaicas, en cada uno de los cuales cabían 2 o 3 metretas. Y les dijo Jesús: «Llenad de agua los cántaros». Y los llenaron hasta el borde. Y les dijo Jesús: «Sacad ahora y llevad al maestresala». Y así lo hicieron. Y luego que gustó el maestresala el agua hecha en vino, como no sabía de dónde era, aunque los sirvientes lo sabían, porque habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: «Todos suelen servir al principio el buen vino, y cuando ya han bebido bien los convidados, entonces sacan el más flojo, pero tú has reservado el bueno hasta ahora». Esto fue el primer milagro que hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, estamos en el segundo domingo después de la Epifanía y hemos escuchado el Evangelio de las bodas de Caná, en las cuales nuestro Señor hizo la transformación del vino, del agua en vino. Este milagro es un símbolo de lo que nuestro Señor hace por su iglesia, que así como en un momento dado también multiplicó el pan, y que el pan es símbolo de la Eucaristía que se multiplica para que alimentar a su iglesia, todos los miembros de la iglesia. También el vino de Caná pues también es símbolo de la misa, de la consagración, en la cual se transforma el vino en la preciosa sangre, o así como el pan se transforma en el cuerpo de nuestro Señor, pues hay una transformación, hay un verdadero milagro que pasa cada vez que se consagra la Eucaristía. Y esta transformación también puede ser símbolo de la transformación de las almas. Nuestro Señor escuchó la petición de la Virgen María, porque, como dice, cuando Nuestra Señora le dijo que no tenían vino, nuestro Señor le respondió:
que no había llegado su hora, que todavía no había llegado su hora, y esa hora es cuando él debía manifestarse, hacerse conocer, después de 30 años de vida oculta. Él pues permaneció en la discreción, en el trabajo, en la humildad, en la obediencia, y cuando él debería comenzar su vida pública, era en ese momento que él comenzaría a hacer milagros, a hacer obras públicas. Entonces esa hora todavía no había llegado, pero por la intercesión de la Virgen María, por la petición de la Virgen María, pues nuestro Señor adelantó un poquito ese momento, y fue cuando él se comenzó a manifestar públicamente con sus milagros. Esa petición de la Virgen también es la intercesión de la Virgen María, por la cual él pues transforma nuestras almas. Por su intercesión él nos da su gracia y nos transforma, nos hace de no ser hijos de Dios a ser hijos de Dios. Y eso es la diferencia que hay entre el agua y el vino. Pues el agua es insípida, no tiene valor, no tiene importancia, mientras que el vino pues es mucho más costoso, tiene sabor y tiene valor, mucho más valor el vino que el agua. Así que eso simboliza lo que Jesucristo hace en las almas, ¿verdad? Que las transforma y que hace de ellas pues hijos de Dios, de ser pecadores, de ser hombres extraviados, de ser hombres que no placen a Dios, se vuelven así como en el vino. Y todos sabemos que hay muchos tipos de vino. Hay vinos caros, hay vinos mejores que otros, hay vinos que tienen más valor porque tienen un procedimiento más difícil, o porque son más raros, o porque se hacen con uvas de mejor calidad, que tienen más tiempo de añejamiento, y esos vinos son mejores, tienen más valor, tienen mejor sabor, y placen mejor a aquel que los compra para tomarlos, aunque a veces tenga que gastar más. Hay personas que gastan más por tener un buen vino para ocasiones especiales. Pues así las almas, que en la medida que han sido transformadas por la gracia, pues pueden ser un buen vino. Y así como en los vinos hay diferentes tipos de vino, pues hay también diferentes tipos de almas. Hay almas que placen más a Dios, hay almas que son mejores que otras, porque tienen un grado mayor de gracia, un grado mayor de virtudes. Y eso es lo que debemos tener mucho cuidado, que ciertamente Dios, el día de nuestro bautismo, transformó nuestra alma y nos hizo hijos de Dios, pero esa gracia puede mejorarse, así como un vino se añeja, se vuelve mejor cada vez, pues así nosotros también podemos ser más agradables a Dios, hacer que nuestra alma sea más agradable a Dios, que sea mejor. Y debemos saber por qué medios Dios nos quiere hacer mejores, esos medios por los cuales aumenta en nosotros el grado de gracia, de gracia santificante, hace que nosotros seamos mejores. Así que en el cielo no es este igualitarismo moderno, democrático que hoy conocemos, ¿no? En el cielo todos son diferentes y no todos son amados de Dios en el mismo grado. Es la medida de la gracia que habremos adquirido en esta vida, que será el grado del amor que Dios nos tenga y el grado del valor de nuestra alma. Entonces debemos ser conscientes de eso y también de los medios para que nuestra alma se mejore, se santifique, se vuelva más virtuosa, que es lo que hace que sea más agradable a Dios. Ciertamente los sacramentos
es algo que recibimos en la vida cristiana, pero no solo los sacramentos como tales, sino las disposiciones para recibir los sacramentos. El sacramento de por sí nos da la gracia de Dios, pero si nuestra alma no está bien dispuesta, los sacramentos no nos pueden hacer todo el bien que pudieran. Así que cuenta mucho las disposiciones con que recibimos los sacramentos. Todo es una preparación, toda nuestra semana se podría decir que es una preparación para recibir bien el domingo la Eucaristía, para recibir bien el domingo, asistir con provecho a la Santa Misa, nuestras buenas obras en la semana, todo lo que hacemos, nuestra fidelidad a nuestros deberes, por motivos de fe, por motivos de caridad, por motivos de esperanza. Y eso es lo que hace valorar más nuestros actos. No basta que hagamos las cosas, lo que cuenta es la intención y las disposiciones con que se hacen, con qué virtudes se practican. No basta hacer un acto, sino también con qué intención, con qué fines espirituales, ¿verdad? No solo temporales, sino sobre todo espirituales. Y es lo que valoriza nuestras acciones y que las hace muy agradables a Dios si son hechas por razones más de mayor fe o de mayor caridad. Esas acciones son valorizadas por la intención con que las hacemos. Es por eso que es muy importante tengamos conciencia de cambiar nuestras disposiciones, siempre de mejorarlas. Si nuestras disposiciones son malas, pues claro está que debemos rechazarlas. Como alguien que vive en pecado mortal, está claro que debe convertirse, que debe confesarse, que debe acercarse a Dios para recibir la gracia. Pero aún en estado de gracia hay muchas maneras de actuar y de vivir la vida cristiana, porque no todos tienen la misma fe, porque no todos obran por razones de fe, por razones de virtudes, y practicar las virtudes. Hay muchos católicos que les basta saber que son católicos, que les basta decir, pues ya estoy confesado, estoy en gracia de Dios, y no ven la necesidad de mejorar sus disposiciones. Es lo que hace el valor de nuestra alma. Puede uno ser un católico muy mediocre, aunque uno esté en estado de gracia, y esa alma pues no es tan agradable a Dios. Es muy agradable a Dios por la gracia, pero no es tan agradable como una persona que vive su vida cristiana más intensamente, y eso es lo que hace que su alma sea valorizada. No es tampoco indiferente el grado de gracia en una sociedad como la que vivimos hoy, porque estamos expuestos a muchas contradicciones, a muchas tentaciones, y es fácil de perder la gracia si uno tiene un grado de gracia frágil o mediocre. Es por eso que muchos católicos han sucumbido a las tentaciones del mundo, al modernismo ambiente, a todos los males que hay en la sociedad. Muchos han caído en el pecado y han perdido la gracia porque tenían un grado de gracia, un grado de virtud mediocre, y no se interesaron en tener una vida cristiana más ferviente. Entonces, no basta que tengamos el nombre de cristianos, no basta que tengamos cualidades. Hay personas que tienen cualidades físicas, cualidades intelectuales, pero eso no es lo que hace agradable un alma a Dios. Ciertamente los talentos que Dios nos da nos pueden servir para ser mejores, y hay personas que se complacen mucho en sus cualidades humanas, pero no las ponen en obra, no las ponen en ejecución, no hacen lo que podrían hacer. Y eso es lo que valoriza realmente nuestras personas,
No es el hecho de tener cualidades, no es el hecho de tener talentos, incluso riqueza, si no se usa eso para el bien. Si tenemos cualidades físicas o humanas, está bien, no es algo malo, pero si no las usamos para hacer actos de virtud, es como que si no aumentan el valor de nuestra alma. Para nada, seguimos siendo delante de los ojos de Dios como es agua insípida que no tiene valor, porque no basta los talentos que Dios nos haya dado, no basta las gracias que Dios nos da si no las usamos, si no las ponemos en obra. Así que es muy importante que tengamos en cuenta la práctica de las virtudes y la práctica y el uso de nuestras facultades, de los bienes que Dios nos ha dado, los talentos, la riqueza para el servicio de Dios. Y es lo que hace que finalmente nuestra alma se ennoblece, se mejora, se santifica y se vuelve agradable a Dios. No el hecho de tener, sino el hecho de hacer fructificar eso que Dios nos da. Entonces, debemos también tener mucho cuidado, de la misma manera que Dios transformó el agua en vino, también puede pasar que el vino se transforme en agua, en el sentido que nosotros perdemos el fervor, el amor a Dios, lo vamos diluyendo, lo vamos olvidando, lo vamos dejando de lado, y entonces nuestro vino se vuelve cada vez más insípido, menos agradable a Dios, al punto que pudiera también dejar de ser vino y volverse agua, cuando una persona por el pecado deja de ser hijo de Dios, pues pierde la gracia y ya no es vino, es agua. Es agua, no tiene valor. Y si está mezclada con el pecado, pues se vuelve un agua no solo insípida, sino un agua maloliente, un agua sucia, un agua que no sirve para nada. Eso es lo que puede pasar también por nuestra negligencia. Y eso hay que tener conciencia también. Es muy bonito oír el milagro como Jesús transformó el agua en vino, pero no es tan agradable saber eso, que también los cristianos se pueden devaluar, se pueden degradar al punto de volverse otra vez agua, y un agua de mala calidad. Así que hay que tener cuidado, y hay que tener cuidado de conservar lo que hemos recibido, las gracias que nos hacen agradables a Dios, las virtudes que hemos adquirido. Pues hay personas que por sus esfuerzos adquieren virtudes, hay personas que dicen sus oraciones, que hacen sus deberes, pero a momento dado dejan de hacerlos, o dejan de rezar, o empiezan a mezclarse demasiado con el mundo, y entonces comienzan a bajar el grado de sus virtudes. Entonces están perdiendo sus méritos delante de Dios. Su alma se está haciendo más insípida y sin valor delante de Dios. Entonces pensemos siempre que lo que nos hace agradables a Dios es sobre todo el grado de virtud, el grado de caridad, el grado de fe, pero también hay otras virtudes, hay la prudencia, la justicia, la templanza, la fortaleza, todas esas virtudes que nos valorizan delante de Dios, que nos hacen dignos de un mejor cielo, una mejor recompensa, que nos hacen dignos de mayor amor, no solo de Dios, sino también de los hombres que son capaces de distinguir dónde está el verdadero bien. Esta transformación de nuestra alma está pues siempre en juego, porque si nosotros nos distraemos o empezamos a hacer mezclas, entonces empezamos a falsificar nuestra vida cristiana. Entonces, es muy fácil hoy es tan fácil
el mundo es muy poderoso, el mundo está omnipresente, el mundo tiene todos los medios hoy de comunicación, de distracción, de diversión. Donde quiera está presente esa sabiduría del mundo, y si nosotros no estamos atentos, pues nos vamos a dejar llevar por ella, o por lo menos nos vamos a dejar influenciar por ella. Y si comenzamos a mezclar nuestra vida cristiana con la sabiduría del mundo, pues vamos a debilitar nuestra vida cristiana y nuestras virtudes, y nuestra vida auténticamente cristiana se va a debilitar. Hay que tener conciencia de eso, porque si no somos capaces de distinguir cuando estamos en el mundo lo que es espíritu mundano, lo que es sabiduría mundana, pues vamos a caer en ella. Vamos a comenzar a pensar que eso no es tan grave, eso no debe vestirse así, o pensar de tal manera, de vivir solo en función de la materia, de lo que es puramente material, del comer, del beber, de las necesidades físicas, a pesar de las necesidades espirituales. Entonces ya estamos dejándonos llevar por la sabiduría del mundo. Las distracciones que hoy hay hay que ser muy atentos, porque muchas puede haber algún aspecto bueno, pero puede haber un aspecto malo. Entonces es mejor evitar aquello que está mezclado. Hay que evitar las malas películas, hay que evitar y hay católicos que no tienen esa exigencia, y entonces aceptan fácilmente de ver cosas que no son correctas. Yo no digo forzosamente pecaminosas, pero hay cosas que son mundanas, que nos debilitan en el amor de Dios, en el deseo de estar cerca de Dios, en el deseo de rezar, ¿verdad? Porque hay cosas que nos vuelven tibios. Y si nosotros experimentamos esa tibieza en el hacer las buenas obras, esa tibieza en gustar de la oración, quiere decir que el mundo ya nos tiene, por algún lado nos tiene acogidos, ya nos tiene agarrados, porque el mundo nos ha debilitado en ese amor a Dios, en esa fe, en esa entereza al servicio de Dios. Y es muy fácil hoy. A veces las amistades, a veces nuestra propia familia nos jala, nos lleva a minimizar muchas situaciones, como que si no fueran importantes. Esto hay que hacerlo, esto no es grave, vamos a ir acá, a ir allá, y comienzan a falsear nuestra vida cristiana, nuestra adhesión a Dios sobre todas las cosas. Amarás, es el mandamiento que nos dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Entonces, si en algo estamos posponiendo a Dios, pues ya no es un amor absoluto, y eso nos debilita considerablemente. También en la Iglesia moderna, pues sabemos muy bien que después del Concilio Vaticano II se metió el espíritu de mundo en la Iglesia, y lo decían francamente, lo que dijo Pablo VI, ¿verdad? Lo que dijo Juan XXIII, hemos abierto las puertas de la Iglesia al mundo. O Pablo VI, que decía así, que cuando la Iglesia se encontró con este mundo, en lugar de haber un rechazo, de haber una división, pues hubo un gran movimiento de simpatía y de un abrazo con este mundo, ¿verdad? Cuando en realidad, pues este mundo moderno, como nosotros lo conocemos, pues es un mundo que está marcado por el liberalismo, por las ideas disolventes del mundo actuales, que hacen que la Iglesia pues ya no tiene importancia. Para ellos lo que cuenta es el hombre como tal, el hombre autosuficiente, el hombre que sabe todo, el hombre que puede todo, el hombre que puede ser feliz por sus propias fuerzas.
y ya ese mundo es el que ha sido abrazado por el Concilio Vaticano II. ¿Y qué es lo que ha hecho? Pues ha hecho que la Iglesia se comience a devaluar, a degradar, que los cristianos comiencen a perder no directamente la fe, pero sí a debilitarla gradualmente, porque todo está hecho en función del mundo, en función del hombre. Pero el hombre, la riqueza del hombre no viene del hombre, viene de Dios. Y lo que hay de más noble en una persona no es su humanidad, sino su relación a la divinidad. Entonces, si se suprime esta relación a la divinidad, el hombre se degrada. Ya no es un hombre hijo de Dios, se vuelve un hombre nada más sin Dios. Pues hay una gran diferencia. Una persona que es hija de Dios tiene un valor de hijo de Dios, tiene un valor infinito porque está unido a Dios, es hijo de Dios, tiene la vida de Dios, tiene la dignidad de hijo de Dios. Pero una persona que no es hijo de Dios es una persona humana nada más. Hay una gran diferencia, añadiendo el pecado que viene por aquellos que rechazan a Dios y que quieren vivir sin Dios. Entonces, además de ser solo hombres, son también pecadores. Y eso es una gran desventaja, es un gran mal que baja su alma de valor delante de Dios. Es lo que realmente nos valoriza, es nuestra relación a Dios por la gracia, por la fe, por las virtudes. Entonces, si no vemos eso, pues estamos en una situación muy peligrosa. Entonces, ese fue el gran problema del Concilio Vaticano II, que empezaron a valorizar al hombre, los derechos del hombre, y poco a poco se fue olvidando esa importancia de Dios en nuestra vida. ¿Y qué es lo que hace nuestra relación con Dios? Eso que hace nuestra relación con Dios es lo que nos valoriza, lo que nos hace realmente mejores. Hay una gran diferencia, somos capaces de ver una diferencia entre una persona y un animal, ¿verdad? No se puede, no hay paridad para nada, ¿verdad? Entre una persona y un animal. Pues es lo mismo a nivel espiritual entre un hijo de Dios y una persona que no es hijo de Dios. San Tomás nos decía que una persona en estado de gracia vale más que todos los hombres y todos los ángeles juntos que no estuvieran en estado de gracia. A ese punto la importancia de vivir en gracia de Dios, a ese punto la importancia no solo de vivir en gracia de Dios, sino aumentar este grado de gracia. Hay muchísimos grados de gracia que puede haber. Así como los astrónomos que estudian las estrellas, a veces hay estrellas que son muchísimo más grandes que otras, miles, millones de veces más grandes que otras. Pues así en el mundo espiritual también es como en el mundo de los astros, hay muchísimas diferencias. ¿Qué diferencia hay entre la Tierra y el Sol? ¿Qué diferencia hay entre la Luna y el Sol? O estrellas que son muchísimo más grandes que nuestro Sol, muchísimo, millones de veces más grandes. ¿Qué diferencia hay entre las almas en el cielo? Pues será esas las diferencias, el grado de gracia, el grado de virtud que hayan hecho en esta vida. Así que no hay que despreciar eso, porque hay cristianos que se basan en la exterioridad, en las cosas aparentes, incluso en las cualidades naturales. Hay personas que tienen cualidades naturales, dones de la naturaleza, pero ¿de qué les sirve si no los usan para practicar la virtud? Delante de Dios eso no aumenta su valor, sino a la medida que los ponen en obra. Ahí está el valor de las almas. Entonces, el valor de la Iglesia respecto al mundo
es que la iglesia es la unión de todas esas personas que creen y que creen en el mismo Dios y que son miembros de esta iglesia que Jesucristo fundó. Pues no hay comparación. La iglesia delante de Dios es lo más importante en la tierra, y Dios hizo la tierra para que todos fueran miembros de la iglesia, miembros por la gracia. Así que si el mundo guarda una cierta finalidad, una razón de ser, es para que los hombres entren en la iglesia. Eso es lo que Dios espera. Eso es el fin del mundo en el estado actual de las cosas. El mundo existe es porque Dios espera que los hombres se conviertan a su iglesia. Por eso existe el mundo. Si no fuera por eso, el mundo ya se hubiera acabado, ya no tendría razón de ser. Pero ¿por qué Dios sigue manteniendo el mundo? ¿Por qué sigue continuando la historia? Es porque Dios quiere que todos los hombres se conviertan a la verdadera iglesia. Esa es la razón. Entonces Dios está esperando, Dios nos manifiesta dónde está su verdad, y es a los hombres de seguir. Y si no lo hacen, pues están en un camino errado, tal vez a veces por maldad, pero a veces también por ignorancia. Pero Dios sabe que es la verdadera razón por la cual estamos aquí en la tierra. Hay personas que si uno les pregunta por qué estamos aquí, qué hacemos en este mundo, pues dicen que están aquí para divertirse, para pasarla bien, para hacer dinero. Y esas personas están erradas, porque no estamos aquí para eso. Ciertamente el bienestar material, pues a veces no es necesario también para poder servir a Dios, pero es un medio, no es un fin. Y es lo que no entiende hoy la gente. Pero si además hoy los hombres de iglesia o el Papa Francisco dicen que los hombres pueden seguir siendo lo que son y que puedan pertenecer a otras religiones que las que Jesucristo no fundó, que Dios no quiere, entonces esas personas están perdiendo el tiempo. Pero eso no es lo que les dicen los hombres de iglesia. Hoy ya está bien que sean de cualquier religión y no se preocupan por convertirlos a la verdadera iglesia para que realmente se santifiquen, para que reciban la gracia, para que se vuelvan hijos de Dios. En las falsas religiones no hay sacramentos. No hay no hay el bautismo, ¿cómo van a ser hijos de Dios? Es un problema para ellos. Entonces esta iglesia, en un sermón anterior yo decía que la iglesia conciliar es una falsificación de la iglesia católica, y sí lo es, porque hay una sola iglesia fundada por Jesucristo. Pero la iglesia conciliar fue algo nuevo, fue algo que se fundó en el Concilio Vaticano II y que poco a poco fue tomando importancia para que no es realmente la iglesia de Jesucristo, porque no se inspira en la verdadera fe, porque no se inspira, que ha cambiado todo, que ha hecho nuevos sacramentos, nuevo catecismo, nueva doctrina. Entonces es algo nuevo, es una nueva iglesia. Pero esa ha entrado poco a poco, y poco a poco esta es como una falsificación. Y como la iglesia de Dios no puede ser destruida, no puede ser aniquilada, entonces poco a poco ha tomado consistencia esta iglesia conciliar, que no es la iglesia católica, pero que está entremezclada con la iglesia católica. Nosotros no somos cismáticos, no vamos tampoco a negar la iglesia oficial, que está ocupada por la iglesia conciliar. La iglesia oficial pues son los cargos de la iglesia católica que están usurpados por personas que no deberían estar ahí, pero que son los cargos de la iglesia. Y eso pues sí, es cierto, esos cargos sí son de la iglesia católica, pero esos cargos están usurpados y ocupados por personas que son
modernistas que son de la Iglesia Conciliar. Entonces esta amalgama entre la Iglesia Conciliar y la Iglesia Católica crea mucha desorientación y hace que las ovejas poco a poco se vuelvan lobos, porque lobos vestidos con piel de oveja han entrado en el rebaño y cada vez hay más lobos y menos ovejas. Y es lo que está pasando en la Iglesia Conciliar. Por eso debemos tomar nuestra distancia con esta iglesia oficial hasta que Dios no intervenga y que no desocupe a esa gente que está usurpando esos lugares. De hecho, ha habido comunistas que han reconocido que en un momento dado muchísimos agentes comunistas fueron destinados para entrar a la iglesia, a los seminarios, para infiltrar la iglesia, y que esos agentes comunistas después se volvieran sacerdotes, se volvieran obispos, etcétera, para destruir la iglesia. Y son ellos que han promovido el Concilio Vaticano II, son ellos que han promovido toda esta decadencia. Pero como la iglesia no se puede destruir, la iglesia es como, por ejemplo, cuando uno quiere mezclar el agua y el aceite, pues siempre se separan, ¿verdad? Entonces siempre habrá un grupo que sea fiel, que no se mezcla con la iglesia conciliar. Siempre habrá algunos que serán fieles a la iglesia católica, y eso es imposible que desaparezca. Siempre habrá un poquito de personas, por lo menos, que profesen completamente la fe, o de sacerdotes que profesen completamente la fe, porque si hay obispos que no quieren profesar completamente la fe o denunciar todos los errores, pues ya están disolviendo la iglesia también, porque no basta. Los pastores tienen el oficio de enseñar la verdad y de denunciar el error, y ahí donde no hay profesión completa de la fe, quiere decir que ya la iglesia está en cierta manera ausentándose de esas personas, en la medida que no quieren profesar toda la fe. Pero siempre habrá ministros de la iglesia que profesen toda la fe de la iglesia y que condenen todos los errores de la iglesia. Si no, la iglesia ya desapareció, la iglesia ya no existe, ¿no? Si la profesión de la fe es una parte muy importante de la iglesia, y si no hay esta profesión, si no hay esa fe total, pues ya no es la iglesia. Entonces debe haber siempre algunas personas, por lo menos, que profesen totalmente la fe. Sobre todo los ministros de la iglesia son los que tienen la misión de enseñar y de enseñar toda la verdad. Así que Dios nos conceda ser fieles a toda la verdad de la iglesia, no solo algunos aspectos, ¿verdad? Si se comienza a negar algo, estamos ya en la herejía. Si ya negamos una sola verdad, entonces es muy grave, ¿verdad? Esa posibilidad. Entonces consideremos que el milagro de Caná se ha obrado en el mundo, cuando nuestro Señor en el mundo, en las naciones, difundió su iglesia, difundió su gracia, difundió su fe. Todas esas personas que aceptaron la enseñanza de la iglesia, aceptaron los sacramentos, aceptaron la verdadera fe, esas personas se transformaron en hijos de Dios, y esa es la gran gracia que Dios quiere hacer en el mundo. En realidad la iglesia está destinada para todos los hombres, sin excepción de razas o de pueblos o de lugares, de naciones, pero no siempre lo han recibido, no siempre lo han aceptado. Es el misterio de la libertad humana, que algunos no son fieles, y hoy la gran mayoría de algunos, no digo por maldad, a veces algunos son por ignorancia, por todos estos equívocos que hay en el mundo. Muchas personas no saben qué pensar, pero también está el hecho de que pocos buscan la verdad y que muchos se conforman con medias verdades, medias tintas,
lo que hace que pues la iglesia no avanza, pero es siempre en detrimento de las personas que no quieren aceptar la verdad y seguir toda la verdad. Entonces pidámosle a Dios, pidámosle a la Virgen María que nos conceda por su intercesión que nosotros sí seamos fieles a esta gracia, que sí seamos fieles a esta verdad que viene de Jesucristo por la única iglesia, por la tradición católica, por la tradición que no ha sido diluida por el Concilio Vaticano II, por la tradición tal como siempre fue, que no cambia, esta verdad de Dios, esta verdad de la iglesia. Y si somos fieles a todo lo que es la iglesia, pues seremos ciertamente un nuevo vino que será agradable a Dios y que está destinado a estar en el cielo. Eso es lo que pedimos a Nuestra Señora, que nos conceda la gracia de la fidelidad y de saber distinguir dónde está el bien, dónde está el mal, que nos dé la fuerza para decidirnos y no para temporizar o para hacer mezclas, que es muy fácil hoy hacer eso. Que nos dé el Espíritu de Dios, que se diferencia del espíritu del mundo, así como el agua y el aceite no se pueden mezclar, así el Espíritu de Dios y el espíritu del mundo no se pueden mezclar. Si nosotros tenemos espíritu de oración, podemos tener ese discernimiento de dónde está el Espíritu de Dios y el espíritu del mundo. Eso es uno de los frutos de la oración, de una oración asidua, intensa y ferviente. Pidámosle a Dios todos los días que nos ayude a discernir dónde está el mal y que nos ayude a aceptar siempre la fe de la Iglesia. Ave María Purísima, sin pecado.